Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Somos poquitos todavía. Eh, Mientras les voy dando unos minutos para que sigan entrando y los que puedan se conecten con la cámara. Eh, Estábamos con el tema de los grupos. Yo recibí, ¿se me escucha bien o muy bajo? Bien, profe, gracias, buenas noches. Bien, bien. Les decía que yo de los grupos recibí unos pocos grupos conformados y después 4 o 5 personas que me dijeron que no tenían grupo, pero me están faltando muchos todavía. Lo que les pediría es que me traten, no, entre hoy y mañana y a lo sumo el miércoles, que me manden o los grupos que falten que estén armados, los que sean menos de 4, mándenme los que son y yo los completo. Los que están solos me avisan y yo los integro. ¿Por qué? Porque yo después el resto los voy a armar yo los grupos, pero el riesgo que corremos es que yo puedo tomar alumnos que a lo mejor no están cursando la materia, porque yo tengo un listado completo, pero no tengo confirmado quiénes cursan. Pero yo voy a tratar de unir en grupos a los que me pidieron integrarse, que me están mostrando la voluntad de participar. Los que me queden voy a armar grupos, pero ya no sé si son alumnos que están participando o no. ¿Sí? Por eso les pido, los que yo les contesté a todos, si a alguien no le contesté, porque no me llegó el mensaje. Profe, ¿por dónde le mandamos los grupos conformados? O por el foro, que en el foro hay un compañero que ya abrió un foro grupos, agréguense ahí, o como mensaje del campus. Ah, porque yo tengo un grupo que ya somos 4 personas. ¿Se lo Bueno, mando por privado? sí, sí, o por mensaje privado o lo publicás en el foro, como prefieras. Ah, listo. Incluso Gracias. que sean menos, y a lo mejor algunos son 3, son 2, publíquenlo en el foro, pues seguro que a algunos se les va a sumar. Pero bueno, los que no tengan grupos, si estuviésemos en el aula, les diría que lo resuelvan ustedes, pero digamos que por este medio los que no tengan grupos se los armo yo. Así ya en alguna próxima clase vamos a empezar a trabajar en grupo, incluso en las clases. Bien. Bueno, entonces con el tema grupos, ¿alguna duda? Bueno, No, no, gracias. después, con el tema de la tarea que tuvieron que entregar el fin de semana, creo que venció. ¿Tienen alguna duda? Hoy vamos a tocar los temas de fondo, pero ¿a alguien le quedó alguna duda, algo que no haya podido resolver? Vi, por lo menos las pocas que vi estaban bien, pero no llegué a ver todas, todavía no corregimos. Pero un vistazo rápido para ver cómo armar la clase de hoy, por lo menos los vi enfocados y vi que la tarea la hicieron la mayoría de los inscritos, había casi 50 tareas presentadas. ¿Ninguna duda tampoco? Perdón, doctor. Sí. A mí me surgió la duda porque como hay posturas diferentes con respecto a la Fetio Societatis, me surgió la duda, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿desde qué lugar yo lo puedo ver si es esencial o no es esencial? Entonces, bueno, inclusive hoy en el grupo que tenemos con los compañeros en el WhatsApp estuvimos medio como ahí debatiendo porque hay quienes consideran que no es esencial. El otro día comentó usted que para la cátedra tampoco era esencial. Y bueno, la postura de Nissen dice que sí que es esencial. Si bien la ley no estipula en el artículo 1, que es de donde salen los elementos específicos, no habla de esa esencialidad respecto a la, affectio societatis. Hay jurisprudencia, es así, ¿no? Jurisprudencia y doctrina que dicen que sí que es esencial. Está muy dividido. A ver, Depende de qué lado, ¿no? le tomo la pregunta, una sola corrección le hago. No hay opinión de la cátedra de que sea no esencial, Ah, ni tampoco de que perdón. ni tampoco de que sea esencial. Bien. Algo que acá en la cátedra no tenemos es opinión de la cátedra, porque cada uno de los que la integramos tenemos nuestras propias opiniones y eh, Perdón. Entonces, por ahí me expliqué mal. Yo lo que escuché que usted había dicho que para usted no era ahora, esencial. Bueno, yo por eso, presumo. para mí sí, para mí no es esencial. Me pregunta para mí, pero
Es mi opinión personal que no pretendo que con la que coincidan ni la cátedra ni ustedes. La verdad, si estuvieron en el grupo de chat discutiendo este tema, casi que me emociona. No, no, y le creo. Sí, se habló hoy. Le creo. Con un No, compañero, creo que era yo. créale. No, no, no dudaría. Sí, conmigo, con Johnny. Ah, bueno, a ver, me alegro y no dudaría de eso. Pero porque si conseguimos que se genere ese debate, en realidad eso es lo que queremos. Y no me preocupa que piensen distinto, porque justamente la respuesta admite las dos cosas. Como usted dijo, hay doctrina en ambos sentidos y hay jurisprudencia en ambos sentidos. Ahora, vamos a tratar de terminar el debate en clase. Eran los temas que íbamos a tocar. Puedo arrancar por el affectio societatis. ¿Quién se anima a decir, porque para debatirlo con seriedad, primero tenemos que saber qué es el affectio societatis? ¿Quién se anima a tirar una definición para arrancar? Yo me animo, doctor. Dale. Más o menos lo que yo había entendido era que la affectio societatis es la predisposición de los integrantes, o sea, de la sociedad, de actuar de forma coordinada para obtener el fin perseguido con la sociedad, con la constitución de la sociedad, ¿no? Postergando los intereses personales en aras del beneficio común. O sea, es la vocación de someter el interés propio al interés social. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo o alguien tiene alguna otra idea de qué es el affectio societatis? Es una intención de trabajar todos juntos, de forma igual, en Sí. favor para el éxito de la sociedad. Sí. Sin poner como prioridad si se llevan bien, si se llevan mal, si se aprecian, si no se aprecian. Eso fue más o menos lo que estuve leyendo un poco. Está muy bien. ¿Alguien vio algo más o quiere contribuir con algo más? Y para definirlo en una palabra es la colaboración entre los socios de una sociedad o que van a conformar una sociedad, una Sí. colaboración entre todos. La vocación, quizás no la colaboración en sí, sino la vocación o la voluntad de colaborar. Ok. Yo lo entendí. Para llegar, ¿no? Para llegar al fin societario, ¿no? Esa sí la última finalidad, sí. Pablo creo que quería decir algo. Yo lo entendí como la exteriorización de la voluntad, como una especie de arreglo, un contrato entre ellos que se ponen de acuerdo para perseguir ese fin. Eso sería el contrato de sociedad, que obviamente hay un vínculo muy cercano entre el contrato de sociedad y el affectio societatis. Pero lo que yo veo es que están todos enfocados. Acá alguien escribe en el chat, la voluntad de cada socio de adecuar su conducta y sus intereses a las necesidades de la sociedad. Estamos todos de acuerdo en qué es. Entonces no es un tema de afecto, que a veces el término afecto los confunde y es como el sentido común a veces es que affectio societatis es como una buena relación entre los socios. En realidad no importa si yo a mi socio lo aprecio o no. Lo que importa es que los dos queramos, ahora vamos a ver si querer es el verbo más adecuado, someter nuestro interés personal al interés social. Porque mientras actuemos en tantos socios, vamos a tener que poner por encima de los intereses personales al interés de la sociedad. O sea, si yo estoy en una asamblea, cuando yo voto, mi voto tiene que estar presidido por el interés social, antes que mi interés personal. Y si en algún punto yo tengo tal contraposición de intereses que mi interés personal es opuesto al social, yo tengo obligación legal de abstenerme de votar. Esto lo vamos a ver más adelante. Eso está en una norma concreta, en el artículo 248. Y es una manifestación legal de lo que es el affectio societatis. Cuando yo tengo un interés contrapuesto al social, me tengo que abstener de votar, porque claramente no podría anteponer un interés contrario. Ahora, muchas veces hay casos donde aún sin haber un interés contrario, puede haber alguna dosis de conflicto o algún caso donde el voto del socio o la actuación del socio no está presidida o no se realiza persiguiendo el interés social. Y ahí, en principio, va a poder ser cuestionable esa actitud como socio. E incluso hay jurisprudencia que dice que
cuando una decisión se toma sin que se afecte el interés social, la decisión es nula. Hay un viejo fallo de la Cámara Comercial donde una sociedad quiso modificar el estatuto estableciendo que ningún accionista podía tener más del 20% de los votos. Era una forma de limitar una toma de control, o sea, la sociedad se dio cuenta que un grupo externo estaba comprando acciones de ella para tomar el control y la quiso frenar de este modo. Y se planteó que esta decisión no tenía nada que ver con el interés social, sino con los intereses de los socios. O sea, era un grupo de socios que no quería que otros le tomen el control, pero no había interés social involucrado. Y la jurisprudencia anuló esa decisión, la jurisdicción anuló la decisión. Después la Cámara revocó por otros argumentos. Pero, ¿cuál fue el sentido de ese fallo? Es decir, lo que preside o lo que determina el gobierno de la mayoría es el interés social. Cuando quienes tratan de tomar decisiones no van por el interés social, sino por el interés propio, ya se apartan de lo que es el régimen societario. ¿Se entiende un poco esto? ¿Qué es el interés social? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es el affectio societatis? Como dicen ustedes, deseo, vocación de los socios de, en pos del esfuerzo común del interés social, someter su propio interés al de la sociedad. Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, viene la primera pregunta. ¿Es un elemento del contrato de sociedad? Bueno, creo que sí. ¿Por qué creo que sí? Porque en realidad nadie se va a asociar si no tiene ese interés. Si a mí no me interesa someterme, no constituye una sociedad. Ahora, si desaparece ese interés, ese affectio societatis, se pierde, ¿la sociedad puede seguir viva o se disuelve? No es una de las causales, perdón, doctor, de disolución, que aunque no está estipulado en la propia ley, por jurisprudencia también leí que puede ser una causal. ¿Es así? Sí, Puede seguir para mí, Doc. hay fallos que Doctor, dicen yo eso. había entendido que en principio no era una causal de disolución de la sociedad, pero que tampoco podía ser esgrimida la falta del affectio societatis por alguno de los socios para no cumplir con sus obligaciones. A ver, entonces acá veamos que Cristian está en una postura opuesta a la de Liliana. Liliana dice que ella entiende que sí, aunque no esté escrita en el 94, sí es una causa de disolución y hay jurisprudencia que lo sostiene. Estamos de acuerdo, es así. Hay una jurisprudencia que lo sostiene. Y Cristian dice que no es causal de disolución, y vi que en el chat Antonella puso lo mismo. Doctor, ¿puede ser que hable eso de la unanimidad, digamos, como para la creación en sí, pero nada más? A ver, no te entiendo. A lo mejor sí vas bien enfocada, pero no termino de entender el planteo. No, que sirve, digamos, para la creación en sí, o sea, con el consentimiento de cada quien, para ingresar, pero no sería una causal disolución. Claro, vos estás porque no es un elemento esencial. Como Claro. Antonella y como Cristian. Yo creo que tampoco es un elemento esencial. Para mí tampoco, ¿eh? Bueno, Liliana, me parece que los tenés a todos en contra. Yo por ahí estoy del lado de Liliana. Yo había leído de Nissen que decía que no era una causal de disolución, pero para mí la finalidad de la sociedad es que estén todos para mira de un fin común, dejando de lado sus intereses. Si después de constituida siguen ejerciendo y cada uno se mira sus intereses propios y olvidan la sociedad, ya no tiene sentido de ser. Claro, porque lo que pasa es que a lo mejor no va a tener mucha duración esa sociedad. Yo puse que para mí sí era un elemento esencial, porque a lo mejor en ese momento no se disuelve, porque no es una causal de disolución, pero mucho futuro esa sociedad no tiene. O por lo menos si en toda la sociedad no hay ningún acto en miras a un fin común y cada uno está mirando sus propios intereses, ya no sé, para mí es lo esencial de la sociedad. Yo lo que le decía hoy al compañero con el que debatíamos en el WhatsApp era, porque la postura creo que era de Johnny, que si hay un administrador, se dedica a administrar y los socios esperan tranquilos en su casa. Pero no siempre, le digo, puede ser un tercero, puede ser alguno de los socios, sobre todo en las sociedades pequeñas,
las pymes, donde los mismos socios son los administradores, en la SRL son los gerentes, que pueden ser representantes y administradores, por lo que leí. Entonces, a mí me parece que es importante, en lo personal pienso que es importante, sobre todo cuando es el mismo socio el que administra, ¿sí? Que es el administrador, es lo que yo pienso. A ver, Doctor, yo quería decir algo. Yo lo que puse en el trabajo era como que lo que teníamos que tener en cuenta era la conducta que desarrollaba en el desempeño de cada socio dentro de la sociedad. A ver, que lo que había que tener en cuenta era la conducta de cada socio. Claro, no si puede haber una cuestión personal, pero que lo que había que sí hacer foco era la conducta en el desempeño de la sociedad. Que si la conducta no era perjudicial, por más de que no hubiera un vínculo desde, valga la redundancia, el afecto o la afinidad, no era necesario. O sea, sí es un elemento, pero no lo considero esencial. Si desaparece, mientras que las conductas que tomen cada uno de los socios no afecten y perjudiquen la sociedad, puede continuar. Profe, Sí. yo pienso que también tiene que ver con la conducta y con los hechos por parte de los socios que están conformando la sociedad, porque si en sus actos la terminan perjudicando, es como que no asistiendo, me acuerdo que daba un ejemplo del libro de Nissen, que no asistían a las reuniones o cosas así, terminan perjudicando a la sociedad, y para mí también pasa porque por ahí existe la voluntad, el afecto de formar parte de la sociedad, pero si uno está dispuesto, pero por ahí no está disponible, por más que exista el afecto y no hay hechos, no hay conducta de estar ahí y de contribuir para la sociedad, creo que no va a ningún lado, no sé, es mi opinión. Profe, y aparte, el tema no está ligado, puede ser, la verdad que profundamente no lo leí, pero sí lo estuve mirando antes de la clase, no está ligado al fallo que ustedes subieron para hoy, que la sociedad, al no tener el fin común, empezaron a tener problemas, bueno, después terminó disolviéndose. A ver, recordame, porque Contreras le subió hoy, ¿no? Contreras, sí. Sí, no. Sí. No, ¿No es eso? Contreras fue por otro lado. Bueno. Después lo vamos a tocar hoy, Contreras. Pero no, fue por otro lado. Bueno. A ver, ¿alguien más de los que no participó quiere...? No, lo que yo planteaba era que, como decía la compañera, que si como un socio puede igualmente ser el presidente de la sociedad, yo lo que le decía, o sea, mi planteo era que más allá de que un socio puede ser el presidente, finalmente es el administrador, digamos, y es el que dirige la sociedad y reparte los beneficios y demás. En ese caso, para mí, o sea, la intención está para armar la sociedad, pero solamente en un principio, y lo único que hacen los socios es el aporte, digamos, si es que se quiere decir así, y diciéndolo en gallego es estar en la casa después y esperar los beneficios. Y el presidente, que sería un socio, es el que se encarga de administrar, que más allá de que sea socio o no, es el administrador al fin, digamos, más allá que él recibe su beneficio por ser socio y un sueldo, supongo, por administrador. Sí, a ver, están todos correctos, no puedo corregir a ninguno. Todo lo que han dicho, todos es correcto y pueden tener o no. En realidad, dejan de tener razón. Esto es lo lindo del derecho. El derecho no es matemática. Yo les voy a contar ahora por dónde evolucionó la doctrina y la jurisprudencia y en qué está hoy. Pero no quiere decir que eso sea correcto, porque la doctrina y la jurisprudencia también pueden equivocarse. En la doctrina sigue, digamos, están todas las posturas que yo escuché acá en el aula, pueden encontrar quien lo sostenga. Por ejemplo, y vamos a hablar de autores reconocidos, si van a leer Nissen, Martorell, están por el lado de, como Liliana, que dice, no, si no hay affectio societatis, no puede haber sociedad. Por lo menos en la sociedad chica, que hicieron la distinción. En una sociedad grande, supongamos, en una sociedad que cotiza en bolsa, que tiene, no sé, decenas de miles de accionistas, bueno, ahí separamos al inversor, que no tiene mucha chance ni de influir en el affectio societatis, porque él
tampoco podría anteponer sus intereses porque tampoco tiene incidencia en las votaciones. Pero es un problema aparte. Pero en la PYME, la sociedad chica, bueno, hay autores que están por ese lado y hubo bastante jurisprudencia que dijo el affectio societatis es un elemento esencial. Con lo cual, si se prueba que desapareció, que ya no hay vocación de los socios de anteponer interés social al propio, eso es una causal de disolución. Ahora, ¿en qué casos se les ocurre a ustedes, o ahora se les voy a contar, que se dan estos fallos? Estos fallos se dan cuando están peleados los socios, es claro, y un socio quiere disolver, pero otro no quiere. O sea, ustedes entiendan el conflicto. Un socio quiere disolver, y otro dice, no, si querés salvarte vos, pero yo no quiero disolver. Y no nos olvidemos que la disolución implica destruir una empresa. Una empresa que puede traer trabajadores, que genera valor. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras críticas a estos fallos? Que son fallos que aparecieron, les diría que a principios de la década del 2000, o fines de los 90. Los primeros fallos que disolvieron sociedades por pérdida de afectos societarios. Hubo dos críticas. Por un lado, una formal, que era un poco la que dijo Cristian. El 94 enumera las causales de disolución, el artículo 94. La pérdida de afectos no está entre las causales de disolución. Hay otras. E incluso dice que el 89 dice que los socios pueden establecer sus propias causales, pero no que podemos presumir una no nombrada en el 94. Y el 94 parecería ser taxativo. Con lo cual muchos dijeron, bueno, todo muy lindo, pero la pérdida de afectos societatis no está en el 94. Entonces no es causal de disolución. Y el segundo argumento fue decir justamente esto, a ver, los socios se asociaron por una cantidad de años. Están obligados a satisfacer la obligación de affectio societatis. Entonces, si lo entendemos así, personalmente yo lo entiendo así, que el affectio societatis ya no es una mera voluntad. Una vez que era una voluntad antes de firmar el contrato. Una vez que lo firmo, se me transforma en una obligación contractual. Yo estoy obligado a anteponer interés social. Y si no tengo más ganas, me embromo, pero para algo firmé un contrato. Sería lo mismo que si yo le alquilo a Liliana un departamento de mi propiedad, se lo alquilo, firmamos un contrato de alquiler a 3 años. Y dentro de un año yo necesito el departamento. Y digo, mira Liliana, yo cuando te lo firmé tenía ganas, pero ahora ya no porque lo necesito porque me lo pidió un amigo. Y ella me va a decir, lo lamento mucho. Yo tengo contrato por 3 años y hasta el último día del 3er año me quedo. ¿Yo la puedo obligar a irse? ¿Le puedo decir el contrato se disuelve porque yo ya no tengo la voluntad? No, no puede. No puedo. No. En el contrato de sociedad sí. Yo creo que yo no puedo dejar, lo voy a decir, opinión mía, yo creo que yo no puedo dejar de tener affectio societatis, porque desde que firmé y me incorporé a la sociedad, eso se convirtió en una obligación contractual. Entonces, me pueden obligar a seguir anteponiendo el interés social a mi interés. Me pueden obligar a no actuar en contra de la sociedad. E incluso la actuación en contra de la sociedad es causal de exclusión. Esto lo vamos a ver, llamen, María, ¿en qué clase está de exclusión? Ah, no, lo van a ver la semana que viene. O el miércoles lo van a ver con Adrián Surace. Entonces, es causal de exclusión. Pero si yo atento contra la sociedad, no se disuelve, me echan a mí. Voy a decir, opinión mía. Ahora, hacia fines de la década pasada, cerca del 2010, la jurisprudencia, por lo menos en la capital federal, empezó a variar. Los jueces tomaron nota de que era bastante discutible esto de crear una causal de disolución que no estaba en el 94. Entonces los fallos variaron el argumento y dijeron, es cierto que la pérdida de affectio societatis no es causal de disolución, porque no está en el 94. Pero el conflicto evidencia una imposibilidad de cumplir el objeto. Como los socios están tan peleados entre ellos, los órganos societarios no pueden funcionar bien por la pelea. Ni que hablar cuando son 2 socios, cada uno tiene la mitad, empate en todas las decisiones. Entonces dijeron, esto es una imposibilidad de cumplir el objeto.
Y la imposibilidad de cumplir el objeto sí está en el 94 como causal de disolución. Si ustedes leen el artículo 94 van a ver que el inciso cuarto o quinto habla de imposibilidad de cumplir el objeto. Entonces, al día de hoy, la jurisprudencia en estos casos suele disolver la sociedad, pero el argumento es la imposibilidad de cumplir el objeto a consecuencia del conflicto entre los socios. Personalmente tampoco la comparto. ¿Por qué? Porque yo creo que si los socios tienen un conflicto lo tendrán que dirimir por la vía que fuera, pero no hay una verdadera imposibilidad de cumplir el objeto. A lo sumo hay un socio entorpeciendo. Bueno, en ese caso excluyamos al que entorpece. ¿Sí? Pero salvemos la sociedad un poco pensando en lo que veíamos la clase pasada. Esta institución, una sociedad implica trabajadores, proveedores, una empresa funcionando, algo que se ve en la economía. ¿Que la vamos a destruir por un conflicto egoísta entre los socios? No. Prefiero excluir a un socio y mantener a la sociedad viva. Por ahí tiene que ver también, doctor, que no es algo subjetivo, ¿no? ¿Qué cosa no es subjetiva? Y la sociedad en sí no es algo subjetivo, porque como usted dice, por ejemplo, yo le doy de firmar un contrato y después el día de mañana amanezco que no me caes bien y te digo, mira, yo quiero que te vayas. Y no, porque firmamos un contrato. Claro, hay un compromiso contractual, esa es la postura. Y ese compromiso contractual, desde que nació la sociedad y se hizo pública, empieza a afectar a terceros. ¿Por qué se tienen que quedar sin trabajo 4, 5, 10 o 20 familias? Porque yo me peleé con mi socio. A lo sumo, que nos toleremos. Si firmamos un contrato a más años, si no, el día que se vence el contrato, se disuelve por vencimiento del plazo. Otra cosa sería que los contratantes, digamos, no aportase a la sociedad, que vendría a ser una causal de nulidad. Si no aportase, no entiendo. Y si no aportase a la sociedad, eso vendría a ser otra cosa. Eso podría ser causal de nulidad, ¿o no? No. Pero hoy vamos a ver qué pasa en caso de falta de aporte. Lo vamos a ver hoy. Pero es otra cosa. No hay causal de nulidad. Repaso el chat. Por un lado, lo que dice Manuel es el sentido del affectio societatis, está bien. Y yo creo que el elemento se vuelve no esencial, porque se vuelve una obligación contractual. No puedo no cumplir, estoy obligado a hacerlo. Y lo que dice Antonella, que debe prevalecer la vida de la sociedad, por supuesto, artículo 100. El artículo 100 pone siempre la prevalencia de la empresa. Ahora, si los socios se ponen de acuerdo en disolver, eso es válido, porque el artículo 94, inciso 1, admite la disolución por acuerdo de socios. Pero tiene que haber acuerdo. ¿Sí? Tiene que haber acuerdo de los socios. Si los socios no se ponen de acuerdo... Perdón, doctor, creo que yo estoy confundida, estoy enredada en todo eso. ¿Por acuerdo o por mayoría? Bueno, acuerdo con las mayorías que correspondan. Todos los acuerdos, o sea que... A ver, todos los acuerdos de socios tienen un régimen de mayoría, que depende incluso del tipo social. ¿Sí? Entonces, siempre que decimos acuerdo de socios, hay que ver qué mayoría me pide la ley. Por ejemplo, si fuese el acuerdo de socios para disolver una sociedad de personas, y por regla va a ser por unanimidad, salvo pacto en contrario. Ahora, una sociedad anónima va a ser por mayoría de presentes en una extraordinaria. ¿Sí? ¿Se entiende, sí, Carolina? Acuerdo de socios siempre con la mayoría del caso. Lo que pasa es que si yo dijera que por pérdida de affectio societatis se disuelve o por conflicto, yo tengo, no sé, el 40% de la sociedad, pero planteo que me peleé con mi socio y entonces ya se disuelve. Pero yo no estoy de acuerdo con estas disoluciones por los conflictos entre socios, pero es una postura mía. Es más, en este momento veníamos peleando varios años una sociedad, socios 50 y 50, y de otro socio planteó la disolución lo planteó con el argumento de imposibilidad de conseguir el objeto por el conflicto. Nosotros reconvinimos por exclusión y en primera instancia lo perdimos.
O sea, en primera instancia declararon disuelta la sociedad. Está apelado y está en cámara, todavía no hay sentencia. Pero la jurisprudencia pareciera ir en capital hacia el lado de que ante el conflicto entre los socios se disuelve no por la pérdida de afecto, pero sí por la imposibilidad de cumplir el objeto. Profesor, le hago una consulta. ¿La affectio societatis se entiende por la intención o por los actos que realizan los socios? No, el affectio societatis, toda definición que vos busques en doctrina es la intención de los socios. Ah, está bien. Por eso yo digo, antes del nacimiento de la sociedad está seguro, pero una vez que nació, a mi criterio se convierte en una obligación contractual. Claro, yo lo entendía por el lado de Deja de la acción. importarme si hay o no hay intención. ¿Sí? Claro. Pero Sí. bueno, no todos los autores dicen lo mismo. Para muchos sigue siendo la intención. Entonces se podría perder. Bueno, ¿quedó claro? No digo que tomen una postura, cada uno tomará la propia. Pero el tema se entendió por dónde pasa el conflicto. Y miren que hay mucha jurisprudencia justamente porque hay muchos conflictos en el punto. Dos socios se pelean, uno quiere seguir y uno quiere disolver. Y ahí viene el juicio. Bueno, por lo que puedo ver, hay temas que casi puedo pasarlos de largo porque ya los dominan todos. Saber cuándo un elemento es esencial y cuándo no es esencial. El esencial es el que califica, o sea, yo no puedo decir que una sociedad es sociedad si no cumple con todos los elementos esenciales. Pero si un elemento no es esencial, puedo cumplirlo o no. Por eso yo vi en los trabajos que hojeé que, bueno, bastante atinadamente muchos pusieron la tipicidad ya no es un elemento esencial. ¿Por qué no lo es? Porque hoy a una sociedad típica es sociedad. Y por otro lado, me pasa un poco lo mismo con la unipersonalidad, aunque acá lo podemos discutir, porque hay tipos sociales donde es esencial y tipos donde no. En cambio, con otros elementos no lo podemos discutir. Por ejemplo, los aportes y el capital, el riesgo común, la actividad, perdón, en la actividad sí lo podríamos discutir, porque hay autores que dicen que no es esencial. Yo pienso que sí, pero hay autores que dicen que no. Pero bueno, ustedes tienen claro, más allá de cómo consideren cada elemento, cuáles consideran ustedes esenciales y cuándo no. ¿Sí? O alguien no terminó de entender qué quiere decir esencial. Bueno. Y después también tienen clara la distinción entre elementos generales y elementos específicos. Generales son los que vieron con Cecilia y Adrián la semana pasada, o sea, aquellos que comparten la sociedad con los demás contratos, ¿sí? La causa, la forma, el objeto del contrato. Y son específicos aquellos que me caracterizan al contrato de sociedad, aquellos que son propios de este contrato. Y había una pregunta más que yo les hice en el trabajo que todavía tenemos que corregir, sobre si los consideraban sustanciales o formales a los elementos. Que vi que por mayoría ganaba formales en los trabajos que yo vi. ¿Alguien tiene claro cuándo un elemento es formal y cuándo es sustancial? Y formal cuando cumple solamente en apariencia y sustancial es cuando no solamente es en apariencia. El que más claro lo tengo es en el tema de los aportes que había explicado usted, pero en los demás como que tengo dudas. Si son formales o sustanciales, tenés dudas. Bueno, a ver, muchos autores, de hecho, otro punto, donde la mitad de la doctrina te dice que son formales y la mitad sustanciales, o te diría que son más los que dicen que son formales, incluso el capital. Pero la pregunta es si todos tienen claro qué quiere decir sustancial y qué quiere decir formal. Ariadna lo explicó bien. Todos lo entendieron eso, ¿no? Doctor, eso se había entendido perfecto con el ejemplo que usted había dado de aquel fallo en el que
había un caso de una abogada que había hecho había formado sociedad con otra persona y esta persona había aportado 4 pesos y la abogada 1 peso, no sé si se acuerdan, Sí, sí, con ese ejemplo terreno. estaba bastante bien encaminado. Como nada dice la ley del mínimo para constituir, como que en ese caso había una gran diferencia de aporte, entonces era como una sociedad simulada, lo que entendí yo, ¿no? Claro. Sí, a ver, sí, tiene que ver con la simulación. Yo puse más o menos eso, para mí puse eso, ¿no? Si no cumple con, que para mí son esenciales porque no pueden cumplir con el fin y con el objetivo, con el objeto social, perdón, porque sería una sociedad simulada, ¿no? Porque es como usted explicó la otra vez, si yo aporto un capital de 5.000 pesos no me alcanza ni siquiera para inscribirlo en la sociedad Claro. en el registro público. Ahora, Entonces, mucho menos voy a poder cumplir con el objeto social, que son las actividades que va a llevar a cabo la sociedad, ¿no? ahora, no sé si no puedo cumplir con el objeto. A lo mejor puedo cumplir con el objeto. Pero, bueno, en algunos de los elementos, eh, a ver, creo que sirvió la tarea que han hecho para arrancar con la clase de hoy. Los veo por lo menos a todos los que están participando en tema. A los que no, porque, a ver, yo veo que acá me perdí ahora, bueno, no consigo ver cuántos somos en este momento. ¿Hola? 40, 40, Ah, 40. 40, sí. Se me colgó Igual su imagen quedó congelada. Sí, a ver, se me colgó el Zoom. Si no lo consigo resolver, salgo y vuelvo a entrar. Se lo escucha, pero quedó congelada la imagen. Si no, yo no los puedo ver a ustedes. A ver, trato de volver a entrar. Una pregunta, ¿me escuchan a mí? María habla. Sí.